Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. La austeridad republicana es una realidad. Son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560,000 millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarme, por acompañarnos. Gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Gracias por darle clic a este espacio, por estarnos escuchando, por estarnos viendo. De verdad, muchísimas gracias. Es un gran placer estar aquí con ustedes en esta tarde de miércoles, ya miércoles 2 de septiembre del año 2020. Qué rápido se va el tiempo, amigos, ¿no? Ya estamos en el mes más maravilloso, más festivo, que es septiembre. Septiembre, mes de la patria. Hay que extremar todas las medidas de salud, de protección. Hay que cuidarnos mucho. Si sale usted por ahí pues no sé, a lo mejor a comer, a cenar, a desayunar, pues procure llevar su cubreboca, procure usted protegerse, echarse gel en las manos, que es lo más importante, y procure pues mantener una cierta distancia con las personas, con la gente, porque bueno, parece ser que Veracruz, no parece ser, de hecho Veracruz nuevamente estamos en un grave riesgo. Pasamos a semáforo rojo nuevamente, si no me equivoco, o al menos aquí en Coatzacoalcos y Minatitlán, sí, al grado que quisieron volverse a cerrar los principales accesos al centro de la ciudad. Hubo incluso inconformidades de los empresarios y comerciantes que pues prácticamente se negaron o quitaron estas barreras, estas vallas. Así que tenga usted mucho cuidado, cuídese mucho, de verdad es importante. Bueno, hoy es miércoles, ya le dije, 2 de septiembre, y como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Y bueno, hay que tener mucho cuidado también, porque hay por ahí una alerta de la Secretaría de Protección Civil, donde se anuncia una alerta gris por temporal lluvioso, y bueno, podrían presentarse lluvias fuertes a muy fuertes. Se tiene destinado, o más bien dicho, se tiene pronosticado, parece ser en este fin de semana y la próxima semana, que existan lluvias fuertes. Así que tenga usted mucho cuidado, extreme las precauciones necesarias y tome en consideración lo que le acabamos de decir por esta alerta gris, que puede estar impactando en la zona sur también, impactando en
pues en algunas cuestiones que podrían ocasionar algún desastre, alguna emergencia. Así que con mucho cuidado también tómelo en consideración. Como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, y bueno, ya lo sabe usted, el día de ayer el presidente rindió uno más de sus tantos informes que ha hecho. Creo que son alrededor de 6 o 7 informes que en total ha realizado el presidente. El de ayer fue como una mañanera más. Destacó, yo creo que lo que llamó la atención fue la ausencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Saldívar, si no mal recuerdo, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, algo así se llama, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre tengo ahí esos apellidos que Arturo Saldívar Lelo de Larrea, así se llama, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es uno de los poderes en que está dividida, representa uno de los poderes en que está dividida nuestra república. El otro es el poder legislativo, pero en el poder legislativo no tuvo ningún problema el presidente, los tiene sometidos, los tiene aplastados, y bueno, ahí no hubo ningún problema. Otra ausencia, que incluso la mencionó, es la de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que, en palabras del presidente, en su arrogancia, tienen la libertad de no ir a este informe a pesar de que los invitó. Pero un informe de esta naturaleza, pues la verdad que a veces, pues qué flojera, ¿no? Porque el mismo estilo triunfalista que ha venido dando a conocer es el mismo que destacó ayer, que su gobierno no será recordado por corrupto, que no está de acuerdo en que enjuicien a los expresidentes, que Donald Trump elogió a los mexicanos, a nuestros paisanos allá, que no va a subir el precio de la luz o el costo de la luz, que se ahorraron 560,000 millones de pesos. Anuncios espectaculares, anuncios triunfalistas, anuncios que definitivamente chocan con una realidad que vivimos el día de hoy. Desempleo, una economía colapsada, inseguridad, porque pues hay una enorme inseguridad, han disminuido los robos, dice él, pero fíjese, los homicidios dolosos, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, todo eso ha ido aumentando, ha ido creciendo. Entonces, algo que pudimos percibir es que mucho de lo que dijo está rescatado de las aburridas mañaneras que todos los días nos receta el presidente. Nada distinto, nada novedoso que pudiéramos rescatar. Incluso, déjeme decirle que de esos 560,000 millones de pesos que dice haber ahorrado con las medidas de austeridad, como bien lo escribe hoy el señor Riva Palacio en su columna del Financiero, hoy lo escribe el señor Raimundo Riva Palacio en el Financiero, el 90% de esos 560,000 millones de pesos proviene del impuesto especial sobre productos y servicios. Lo más grave es que ese dinero ya no existe, ya se lo acabó, como se acabó el Fondo de Estabilización. Y esto lo sabemos porque ayer Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, pues lo dio a conocer, que el próximo año viene un año muy difícil, que el próximo año será un año muy complicado,
será una crisis económica muy muy fuerte. No se trata de ser alarmistas, pero debemos de pensar si realmente tenemos a un presidente en el peor momento político de la historia de este país. Cómo el presidente ha descompuesto su propio panorama político, chocando con sus propias ideas, chocando con sus propios proyectos, combatiendo a fantasmas como el de la corrupción, cuando dentro de su gobierno está comprobado hay mucha corrupción con la asignación de obras de forma directa que no son transparentadas, y una enorme desconfianza de su propio gobierno, porque ahora estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de otro gobierno, que hubo mucha corrupción en los gobiernos pasados, sin duda, pero al grado de que el presidente de la República pues modificó la ley para que muchas de las compras, principalmente en medicamentos, se hagan en el extranjero. Algo horroroso, algo que destruye nuestra economía, que va a provocar desempleos. Por eso le digo que choca con su propio programa y discurso, porque por un lado dice que el Tren Maya va a generar 150,000 empleos, que el aeropuerto Felipe Ángeles sigue trabajando, que la refinería de Dos Bocas está a todo lo que da, y cuando se habla de números de despedidos de más de 1.100.000, cuando se habla de 10 millones de gentes que pasarán a ser o estarán en pobreza extrema, vemos lo que está haciendo cuando anuncia que nuestro país, o sea que el gobierno, su gobierno, comprará medicinas en el extranjero, porque aquí la industria farmacéutica está muy corrompida o es muy corrupta. Usted tiene que sacar sus propias conclusiones, no me lo crea a mí, pero cuando hay corrupción, si realmente se trata de combatir la corrupción, si hay corrupción se debe de castigar, pero ahora los funcionarios que están en su gobierno, que son los que van a comprar, los que van a licitar, los que van a adjudicar, ya no pueden echarle la culpa al pasado. Por eso llama mucho la atención todo esto. López Obrador aseguró este martes que el país cuenta con el mejor gobierno en la crisis sanitaria y económica que se vive por la pandemia del COVID-19. No es para presumir, dice el presidente, ¿no? Pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis, la crisis sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante, lo dijo el presidente. Afirmó que gracias a las acciones contra la corrupción y la austeridad, la administración federal logró ahorrar 560,000 millones de pesos. Pero le acabo de decir a usted que el 90%, lo escribe Raimundo Riva Palacio, el 90% de estos 560,000 millones de pesos provienen del impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS. Y luego también hay que recordar que dice que las remesas de los paisanos, de nuestros paisanos, quien por cierto dice que fue muy elogiado por Donald Trump, hubo muchos elogios para nuestros paisanos. Dice que qué bueno y que hay confianza en nuestro país y que por eso están mandando más dinero. Lo que pasa es que en Estados Unidos, como escribe Raimundo Riva Palacios, hubo mucho estímulos a las empresas, cosa que aquí no se hizo. Cuando le hablo de estímulos, le estoy hablando de que se le inyectó dinero, de que se tomaron acciones para prorrogar algunos impuestos, para diferir algunos pagos,
cosa que aquí no se hizo. ¿Esto qué generó? Aquí nuestro país generó el despido de más de 1.100.000 empleos de la formalidad. El empresario pues aguantó vara, pero en el último tramo ya no se pudo sostener y tuvo que despedir a trabajadores. ¿No hubo estímulos? En los Estados Unidos sí, y por lógica los trabajadores pues tuvieron los recursos para seguir mandando, pero no es porque el presidente haya creado las condiciones para que nuestros paisanos sigan enviando remesas que se incrementaron algo así alrededor como de unos, hasta esta fecha, como de unos 20,000 millones de dólares, si no mal recuerdo. Aproximadamente entre 19,000 y 20,000 millones de dólares hasta hoy, aproximadamente. Y esto no es porque le tengan confianza al presidente López Obrador, sino porque Donald Trump, incluso a pesar de todo lo que usted pueda pensar de este presidente también, que ha resultado de verdad terrible, a pesar de lo que se pueda decir de Donald Trump, fue un hombre que le inyectó recursos, que estimuló a los empresarios, que se conservó el empleo. Los resultados los vemos hoy en nuestro país cuando las remesas aumentaron, pero es por las condiciones que creó Donald Trump. Y en fin, le podría yo decir muchas cosas. Qué bueno que tenemos nuestra Guardia Nacional. Desafortunadamente nuestra Guardia Nacional está compuesta más por militares y de la Marina que por gente civil. Yo creo que de la civil solamente los que llegaron de la Policía Federal, que son alrededor de un 26-27% más o menos. En fin, López Obrador enfatizó que la administración federal no emprendió ninguna persecución ni venganza política, pero aclaró que eso no quiere decir que se permita la impunidad. Qué bueno que nos los dice, porque fíjense que en el caso de los expresidentes, a estas alturas, ¿qué venganza política puede ser cuando muchos de los delitos ya prescribieron? Y qué bueno que nos los dice, porque mire, en realidad lo de Salinas, lo de Cedillo, lo de Fox, lo de Calderón, lo de Peña, pues son cuestiones electorales, nada serio, absolutamente nada. Todo es con fines o tintes electorales. Así que ahí tenga usted la tranquilidad de que, pues sí es cierto, porque todo es una maraña que busca incidir en la próxima elección, aprovechar la ignorancia de mucha gente, porque también la hay que decirlo, que cree todo lo que dice el presidente y le rinden pleitesía como si fuera un mesías, algo que realmente pues es muy muy lamentable. En fin, también por ahí en la otra opinión de Ricardo Alemán, es muy importante decirlo. Obrador dijo una afirmación no verdadera cada 2 minutos en su discurso, revela un estudio. El presidente López Obrador ofreció este martes un discurso, pues con motivo de su segundo informe de gobierno. Entre los puntos que destacó el mandatario, presumió que ya ha cumplido 95 de los 100 compromisos que hizo en su toma de protesta del pasado 1 de diciembre del 2018, que gracias a su combate a la corrupción se han ahorrado 560,000 millones de pesos y que ya hay una recuperación económica. Sin embargo, dice esta columna de La Otra Opinión, sin embargo, aquí hemos comprobado que todo lo que dice y promete López Obrador son puras mentiras, y este discurso que ofreció en Palacio Nacional no fue la excepción. El analista político Luis Estrada aseguró
que López Obrador dijo 101 afirmaciones no verdaderas durante su discurso. De acuerdo con cifras de SPIN, el presidente López Obrador, pues dijo una gran cantidad de mentiras, 101 afirmaciones no verdaderas, 23 promesas, 9 falsas, 69 no comprobables en los 45 minutos de su mensaje con motivo de su informe. Es decir, el presidente ha resultado muy mentiroso. Cifras de SPIN, ahí donde está Luis Estrada, analista político. 23 promesas, 9 falsas, 69 no comprobables en los 45 minutos de su mensaje con motivo del segundo informe. Cada 2 minutos, este señor decía 2 afirmaciones no verdaderas. Por otro lado, indicó que López Obrador estuvo repitiendo a lo largo de su discurso los mensajes que ha estado dando en sus spots y que perdió tiempo en descalificar a los gobiernos anteriores en vez de posicionar sus temas. Caray. En fin, así que pues ahí tenemos a este señor que pues definitivamente ha resultado muy mentiroso, lo hemos venido diciendo. Y bueno, para el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, para este señor que de los patronales, de los patrones, este informe, segundo informe, pasó sin pena ni gloria, amén de que no representó ningún replanteamiento. Difiero del presidente porque tenemos el peor gobierno en el peor momento. De Hoyos censuró que los ahorros del Ejecutivo hayan derivado en un desmantelamiento de las instituciones. Cada vez se va haciendo más chico este gobierno. Según cálculo, incluso ya desapareció la Secretaría de Gobernación del señor Peralta, este señor que fue director de aduanas y ahorita vino como subsecretario de Gobernación, y bueno, la verdad que ya desapareció la subsecretaría de Gobernación. Según cálculos oficiales citados por el titular del Ejecutivo Federal, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, se han podido ahorrar 560,000 millones de pesos, lo que ha implicado un desmantelamiento de las instituciones y una asfixia a las capacidades del Estado, puntualizó el presidente de la Coparmex. Y es cierto, dice Gustavo de Hoyos, encontramos que el Estado que guarda la actual administración dista mucho de ser el mejor gobierno para el peor momento en la historia del país. En cuanto a la violencia, el líder de la Coparmex no vaciló al establecer que sigue imparable y en aumento. Este número es incluso mayor a las 41,013 muertes de los 2 primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto y a las 22,873 de Felipe Calderón, al referirse al hecho de que hasta el pasado 25 de agosto se acumulaban un total de 60,000 muertes violentas en los 2 primeros años de gobierno de López Obrador. Fíjese qué tanto aumentó la violencia en estos 2 primeros años de López Obrador. De seguir en esa tendencia, el gobierno de López Obrador podría concluir en 180,000 asesinatos, superando a los 120,069 de Felipe Calderón y a los 150,393 de Enrique Peña Nieto. ¡Qué barbaridad! 2 años, hablamos de más de 60,000 muertos en el mismo periodo de los expresidentes Calderón y Peña Nieto. Es terrible en estos 2 años en materia de seguridad lo del presidente de la República, sin duda.
Y ahí está la columna de Francisco Garfias, Arsenal de el Excelsior. Al presidente, dice, le vendieron, el señor Francisco Garfias dice, al presidente le vendieron espejitos y los compró. Durante su intervención en el segundo informe de gobierno aparecen rasgos de megalomanías, ideas de grandeza pues muy marcados. Se le olvidó que elogio en boca propia es vituperio. En el peor momento tenemos el mejor gobierno. Caray, pues sí, ¿no? 65,000 muertos por la pandemia. Cuarto a nivel mundial. El desplome de 2 dígitos en la economía lo pronosticó ya para el 2021 Arturo Herrera. La peor crisis desde 1932. La violencia récord que nos tiene en la vitrina del horror a nivel mundial. Es terrible, terrible. La enorme inseguridad en este momento. En fin, hay que darle una checadita a todo esto, hay que verlo, hay que analizarlo. Al final de cuentas, usted tiene la mejor opinión como siempre. Nosotros únicamente le damos a conocer los datos, le decimos lo que pensamos, lo que vemos, y usted tiene la mejor opinión y el mejor análisis. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias. Información vía internet. NP Noticias.